cooperación, de los préstamos internacionales en cantidades importantes, y lo que ha pasado es que ha habido un uso discrecional de los fondos del presupuesto, que en este momento, como PROES ha sacado un documento donde dice es imposible ya descifrar cómo pueden utilizar los fondos del Estado esta gente. O sea, no hay claridad de dónde sacan, para dónde meten, y obviamente toda esa confusión puede llevarte a todo un marco de corrupción. Entonces, lo que quiero decirte es que sí ha habido recursos para el gobierno. Por ejemplo, ¿no? O sea, en principio de la pandemia, al inicio de la pandemia, teníamos, el gobierno ya contaba con fondos importantes que habían sido colocados por organismos internacionales. Por ejemplo, ¿no? Estaban los 389 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que eso luego tendríamos que analizar porque tiene algunos condicionamientos, que eso puede afectar realmente el futuro del país y de la gente, ¿no? Pero bueno, hay 389 millones que entraron, eso es relativamente rápido, al principio de la pandemia. Los 20 millones del Banco Mundial igualmente entraron, 46 millones del JICA, que es la cooperación japonesa, 25 millones que le sacó al Seguro Social supuestamente para este marco de las necesidades de la pandemia, 1 millón que el BCIE a través del SICA entregó como una donación, 25 millones, de ahí también había 50 millones del BCIE, también orientados para enfrentar el tema sanitario y la crisis económica. Y de ahí, pues obviamente, él ha manejado con mucha discrecionalidad, como te digo, los fondos del presupuesto. De tal manera que, por ejemplo, cerró toda la inversión pública para utilizar todos los fondos de inversión pública supuestamente en esa su atención sanitaria o en ese mal manejo de la atención sanitaria en el país. Entonces ahí estamos hablando de más de 1.000 millones. También consiguió préstamos de corto plazo a través de letras del Tesoro o certificados del Tesoro, que suman más de 954 millones. ¿Ya? O sea, lo que te quiero decir es que en ese primer momento de arranque, digamos, de la crisis sanitaria y los impactos económicos que podíamos tener, el gobierno ya contaba con una cantidad de millones de dólares para hacer frente a la situación. Y desgraciadamente los han manejado muy mal, muy mal. Entonces, es por eso que ahora tenemos demandas por mala utilización de fondos, corrupciones, etcétera, etcétera, hechos por funcionarios del gobierno, hechos por un manejo inadecuado del gobierno, etcétera. Todo eso está presente. Ahora, la Asamblea Legislativa aprobó dos partidas importantes de millones de dólares. Un primero de 2.000 millones de dólares y otro de 1.000 millones de dólares. O sea, el país entró con una deuda de más de 3.000 millones de dólares. Esos 2.000 millones de dólares eran precisamente para que el gobierno buscara los recursos en el marco de la cooperación internacional o de los organismos internacionales financieros para que con eso pudiera cubrir todas las necesidades. Entonces decía, por ejemplo, que de esos 2.000 millones, 600 millones irían a las alcaldías para enfrentar la pandemia y las actividades económicas locales, 450 millones para transferencias monetarias, que eran esa cuestión del bono de $300 que le daba a cada familia, supuestamente, y que ahí no sabemos, porque esos $300 que dio la Corte de Cuentas en una auditoría preliminar
estableció que no había claridad de por lo menos alrededor de 50 millones o de 30 millones, que no sabían dónde se había ido o quiénes habían sido los receptores de esa plata. ¿Ya? Y ahí están algunas de las incógnitas que todavía están pendientes de investigación, de que es muy probable que esos fondos puedan haber ido a las maras. ¿Ya? Pero eso es todavía una especulación, no tenemos información al respecto, pero la investigación tendrá que desarrollarse. Y habían 950 millones que eran las necesidades fiscales, o sea, del gobierno, para hacer pagos, activar sus pagos a proveedores, salarios, funcionamiento, etcétera, etcétera. En ese marco de los 2.000 millones se creó un comité de sociedad civil, digámoslo así, donde participaba la UCA, FUSADES, participaba la NEP, la Cámara de Comercio y la ESEN, que es la Escuela de Negocios, que al final, después de un mes, renunciaron, precisamente por la presión que le ejercía el gobierno para que supuestamente ellos deberían declarar su patrimonio. ¿Ya? O sea, los atemorizó con ese criterio de que deberían declarar cuando eran entes supervisores del manejo de fondos, que la Asamblea le había dado ese rol y ese papel para que pudieran supervisar o controlar el buen manejo de esos fondos. Pero en un mes el gobierno dio las primeras muestras de un manejo inadecuado. Cuando pidieron estas instituciones, pidieron el informe sobre la entrega de los $300 a más de 1.500.000 familias, pues no les entregaron. Y les dijeron que no, que todo estaba bien, pero que no. Entonces, eso fue parte de los elementos que llevaron a la renuncia de todas estas instituciones a ese comité y dijeron: no trabajamos con este gobierno porque es un gobierno nada transparente, no tiene interés en buscar apoyos y ayudas, porque también estas instituciones estaban orientadas a apoyarles el marco de la planificación del uso de esos recursos. Pero no quisieron. O sea, el gobierno no quiso eso. El gobierno se cree omnipotente en la perspectiva de que puede hacer todo y cree que todo lo hace bien. Pero desgraciadamente vemos, después de más de un año de su gestión, que todo lo ha hecho muy mal, y que seguimos en esa ruta, en el marco del gobierno, pero que vamos saliendo también de esta problemática, porque ya el otro elemento de la coyuntura importante es que la economía ya se abrió. Ya. O sea, la mayor parte de actividades económicas ya están abiertas y están establecidos ciertos protocolos, ya sea que sean protocolos exigidos por el Ministerio de Salud o protocolos propios de los empresarios o de las pequeñas empresas para garantizar el criterio de salud. Entonces han tenido que hacer eso porque obviamente en el país están quebrando las empresas. O sea, de hecho, poco hablábamos de eso, recientemente la Asociación de Restaurantes del país señaló que podrían haberse perdido más un 30% de los restaurantes ya habrían quebrado y cerrado. De ahí más o menos 30.000 personas vinculadas a este sector habrían perdido ya su trabajo. Entonces estamos hablando de que si no aperturábamos lo más pronto posible, en este caso se aperturó hace 2 semanas, obviamente la situación iba a ser cada vez más crítica, ¿no? O sea, felizmente se aperturó, la gente ya ha respondido con mucho cuidado, considerando todos los criterios de la pandemia y viendo cómo se van a manejar para evitar
cualquier problema con el tema sanitario. Pero bueno, han aperturado. Me parece que están funcionando, claro, no en el nivel máximo, pero sí con todos esos protocolos que suponen menos cantidad de gente en los restaurantes, en los cafés, etcétera. El transporte mismo está limitado en términos de la cantidad de gente que puede entrar en un autobús. Igualmente hay otras actividades informales que también tienen que ver todo el mecanismo de distanciamiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un marco. La industria ya, en la generalidad, ya casi todo abrió, las maquilas. Entonces, eso es importante porque es un sector clave. O sea, toda esta actividad económica es clave para poder salir de la crisis que ya hablábamos la vez pasada. El país había caído o va a caer, según las proyecciones de CEPAL, en menos 8.6%. Una tasa superior a la de cualquier país de Centroamérica, ¿no? Entonces estamos en una situación crítica y en este caso la apertura es muy positiva. Va a ayudar a compensar los problemas. De hecho, como te señalaba, todo el gobierno va a poder recuperar de alguna manera ingresos tributarios si la actividad económica funciona. Si no funciona, pues obviamente no va a recibir nada, ¿no? O sea, simplemente lo que gastemos en la compra de comida, posiblemente, o medicamentos. En este caso ya la actividad está funcionando, ya todo el comercio, toda la actividad, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? También parte del turismo ya se está moviendo, ciertamente también con protocolos, pero ya está activado. Entonces eso puede ayudar mucho. Falta todavía que abran el aeropuerto, puedan ver visitantes externos, ¿no? O sea, de otros países. Todos esos criterios todavía falta manejarlos. Obviamente también todo lo de las escuelas ya se estableció que no se puede iniciar en este año, sino que hasta el próximo año y bajo protocolos muy seguros, por la cuestión de que pueden ser afectados los niños en el marco de las escuelas, ¿no? Entonces, todo eso está planteado, o sea, hay todo un proceso. Pero como tú sabes, esto es el resultado también de la incapacidad del gobierno de poder haber aprobado una ley de emergencia que la Asamblea Legislativa la aprobó hace varios meses, que era el decreto 661, que era una ley de emergencia que ya establecía los criterios de apertura, los tiempos de la apertura, qué sectores entraban en cada momento. Pero como este gobierno quiere determinar todo, porque ellos son omnipotentes, entonces, si el presidente no le da la gana abrir la economía, pues no se abre. Entonces se abrió la primera fase y de ahí retrasó las siguientes dos fases. De tal manera que llegamos a este mes, donde se abre la economía, a finales de agosto se abre la economía, pero habiendo retrasado dos periodos más, ¿no?, de apertura. Entonces la gente ya salió, o sea, y como no hay ley, entonces todo el mundo sale. Aquí no hay ninguna restricción ya de actividades, porque no hay ley. La ley de emergencia fue vetada por Bukele. Como fue vetada, la Asamblea superó el veto y logró que esa ley de emergencia se aceptara por la Corte, porque una vez que superaron el veto, entonces el presidente lo que tenía que hacer era enviarlo a la Corte para que la Corte dictaminara si era constitucional o no. La Sala de lo Constitucional dictaminó que era constitucional, solo que estaba retrasado en los periodos,
y que por lo tanto podía activar de una nueva forma.